abrir su Biblia allí en el libro de los Salmos. Hay una palabra que quisiera meditar con ustedes hoy y estoy seguro que va a ser de bendición para ustedes, sobre todo si consideramos los días que estamos viviendo, días donde a muchas personas se preguntan, hacen tantas preguntas en su mente: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a acontecer? Esta pandemia, el virus, y de pronto te enteras que hay personas que hasta terminan de tener esperanza, ya no tienen esperanza, y sabía de algunas personas que hasta se están matando, tirándose de los edificios, y en otros lugares se están quemando cuerpos, y como que estas noticias pues levantan mucho el temor, levantan la inseguridad y las dudas, y uno comienza a pensar en sus seres queridos, y uno dice: bueno, ¿qué va a pasar? Y me temo que algunos se estarán preguntando: pero ¿y Dios dónde está? Y quisiera compartirte un pasaje de la vida del rey David, una de las biografías más completas que encontramos en la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo al Salmo 11. En el Salmo 11 hay una palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Estoy seguro que va a ser de bendición para ti. Tú que nos puedes seguir por las redes sociales, gracias por conectarte con nosotros y dejarnos poder compartir esta palabra. Deseamos que Dios te bendiga. Es más, ahora mientras tú nos estás mirando, quiero que sepas que la bendición de Dios ya está cayendo allí donde tú estás. Y no necesitamos sobreponernos al miedo. Necesitamos sobreponernos a las dudas. Hay que ser los suficientemente responsables para saber cómo vamos a vivir y en qué vamos a poner nuestra confianza. En el libro de los Salmos, capítulo 11, narra una vivencia el rey David, una vivencia que a él le tocó experimentar. Dice la Biblia: en Jehová he confiado. Diga conmigo: en Dios confío. Dígalo otra vez: en Dios confío. Porque de eso precisamente quiero hablarte, de la necesidad que tenemos hoy en día de confiar en Dios, de no desmayar. No es que a veces nosotros los cristianos pretendemos andar como en una burbuja y como que ignorantes de lo que pasa a nuestro alrededor. No, esa no es la idea. La idea es que estemos claros lo que está pasando, pero que aún a pesar de lo que está pasando, nosotros los que creemos en Dios tenemos en quién confiar. Tenemos en quién confiar. Esta es la vivencia que tuvo el rey David. Dijo: en Jehová yo he confiado, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, que tú me has inspirado, Padre, pueda bendecir a los oyentes y los pueda ayudar y nos pueda bendecir, Señor, ayudarnos a entender que tú eres real, que tú estás aquí, que tú no nos has desamparado, que tú sigues estando tú en control, Padre. En el nombre de Jesús, úngeme y bendice a cada oyente en el nombre de Jesús. Alguien dígame un amén. Y peleando, defendiendo, peleando batallas. Y un día regresó a casa, regresó al Siclar, que era el lugar donde estaban viviendo las mujeres de David, los hijos, y las mujeres de los hombres de David junto con sus hijos. Cuando ellos regresaron, se dieron cuenta que los enemigos, que los amalecitas, si mal no recuerdo, habían pasado por el Siclá y habían saqueado el campamento. ¿Y qué había pasado? Se habían llevado a sus mujeres, se habían llevado a sus hijos. Entonces hubo un gran problema en el campamento,
Porque los hombres de David, aquellos hombres que en algún momento, hermano, le juraron fidelidad a David, de buenas a primeras comenzaron a hablar de matarlo. Y David comenzó a vivir como en medio de una jauría de lobos, en peligro de muerte. Él pensaría, estoy al borde de la muerte. Él pensaría, no me falta mucho, ahorita me van a linchar. Él pensaría, peor que este virus. Él pensaría, atatá y me llegó la hora. Eran situaciones difíciles, situaciones como las que muchos seres humanos hoy en día vivimos. Vivimos días de zozobra, pero son días donde la fe de cada uno de nosotros está siendo puesta sobre el tapete. Y dice que David, en medio de la adversidad en la que vivía, en medio de esa situación difícil, de esa situación desconcertante, tal vez al borde de la muerte en algunas ocasiones, David había aprendido, y él nos comparte su vivencia. Él dije, en Dios, él nos comparte cuál fue su decisión. Dice que su decisión fue, en Dios yo voy a confiar. Voy a poner mi confianza en Dios. Voy a creerle a Dios. Voy a confiar que Dios me puede amparar. Voy a confiar que Dios me puede ayudar. Voy a confiar que Dios me puede proteger. Voy a confiar que al fin y al cabo, Dios, si tuvieran que terminar mis días en esta tierra, voy a confiar que Dios se va a llevar a buen recaudo mi alma. Voy a confiar que Dios me va a llevar al cielo. Voy a confiar en Dios. David dijo, yo voy a confiar en Dios. Y él describe su guerra. Él decía, ¿cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Como que él estaba teniendo una lucha en su interior. Y en su interior, como muchos hoy en día decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué va a pasar? Y las autoridades no le están dando al clavo. Y están subiendo más los casos del COVID. Y la inestabilidad se está levantando. Y hay amenazas de desorden. Hay amenazas de pandilleros, de muerte por todos lados. ¿Qué va a pasar? Y la mente de David estaba siendo taladrada. Y en algún momento David como que abrigó el pensamiento, ¿qué hago aquí? Tanto tiempo aquí, ¿qué hago aquí? Me voy a ir para adelante, pensaría. Pero él dijo, no, voy a poner mi confianza en Dios. Porque yo sé que si hay alguien que me puede cuidar, ayudar, cambiar, bendecir, ese es Dios. A su nombre. David tenía una lucha en su interior. Y él decía, ¿cómo voy a salir huyendo? Como un ave. Con un ave cuando lo asustan. Y el ave sale huyendo al campo. Y él se dio cuenta que había una lucha en su interior. Él se dio cuenta, hermanos, que había un maligno, que había un enemigo que quería llenar su mente de puro pensamiento negativo. Él sabía, entendió que había un maligno que estaba asaetando su mente. Por eso él dice, he aquí los malos. Y el malo que tú y yo tenemos es el diablo. El Señor lo reprenda. Y el diablo no cesa de hablar. Él no cesa su actividad para sembrar incredulidad, división, zozobra. El diablo sigue trabajando de algo que no podemos culpar al diablo. Tal vez es de haragán, de flojo. Él sigue trabajando. El diablo taladrando la mente. El diablo venía a la mente de David y le decía, sal huyendo, sal, huye de los caminos del Señor. Anda, David, ampara, defiéndete, anda por ahí, escóndete. David describe su vivencia. Pero en medio de esta condición de conflicto, de sus emociones, de sus guerras emocionales, sentimentales, en medio de esa guerra, David había entendido que había un maligno, pero también había entendido y reconocido que tenía un Dios en quien podía confiar. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia describe la decisión que tuvo David.
En Dios voy a confiar. En Dios yo he confiado. Porque a mí no me va a venir el diablo con cuentos. A mí no me va a venir el diablo con zozobras. A mí no me va a seguir el diablo tentándome. Voy a poner mi confianza en Dios. Voy a dejar de creer las malas noticias y voy a comenzar a llenarme de las buenas noticias del Evangelio. Porque sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero ¿qué es confiar en Dios? Confiar en Dios, hermanos, es aceptar que existe. Confiar en Dios es aceptar que existe y determinar, reconocer, aceptar que Él es el Todopoderoso. Eso es confiar en Dios. ¿Qué es confiar en Dios? Es aceptar que existe un ser supremo que hizo toda la creación. Es aquel ser supremo quien controla la creación, el universo. Eso es confiar en Dios. Es terminar por aceptar de una vez por todas, hermano, que Dios es real. Que existe un ser supremo en quien podemos confiar y a quien necesitamos adorar. Es saber que Él es el principio y el fin. Es aceptar que Él es aquel al que le debemos obediencia. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe qué es confiar en Dios? Que tú depositas toda tu confianza en Él. Y para confiar en Él tienes que aceptar que Él es quien es. Eso es en alguna manera confiar en Dios. Es aceptar que Él es aquel a quien le debemos obediencia. ¿Pero qué, pastor? ¿Pero qué me impide a mí confiar en Dios? La ignorancia, hermanos. La ignorancia. Por ignorantes los hombres y las mujeres, los matrimonios se destruyen. Por ignorantes los padres no sabemos cómo tratar a nuestros hijos. Por ignorantes los hombres terminan presos del guaro, presos de las drogas. Por ignorantes muchos hombres terminan presos del miedo. Por ignorancia muchos hombres, muchas mujeres terminan creyéndole al divorcio. Por ignorancia, hermano. ¿Sabe qué le impide a mucha gente confiar en Dios? La ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice Oseas 4:6. En otra porción de la Biblia, creo que en Romanos, si mal no me equivoco, en el Nuevo Testamento dice: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? El pueblo, la gente, el ser humano necesita que alguien le hable de Dios. Porque hay mucha ignorancia acerca de Dios. Hay mucho tabú acerca de Dios y del cómo creerle a Dios. Hay mucho tabú. Hay mucha tradición. Hay mucha religión. Hay mucha doctrina falsa. Necesitamos venir al conocimiento. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. En algunas ocasiones yo he sabido hablar con Dios y decirle: Señor, ayúdame a entender esta verdad que me hace libre. Quiero entenderla de una manera cabal. Quiero saber cómo es que la verdad me hace libre a mí. Sí, porque algunas veces me muevo en mis emociones, en mis sentimientos, en mis afanes, o en mis frustraciones, o en mis cóleras. No quiero vivir así. ¿Cómo es que tu verdad me hace libre? ¿Sabe por qué mucha gente termina por no confiar en Dios? Por ignorancia. Por eso necesitamos leer la Biblia. Porque la única manera, hermanos, es que tú tengas un pastor, que tengas un maestro, que tú tengas este bendito libro a tu alcance y que lo puedas leer. Necesitamos leer Biblia ahora que estamos prácticamente en el mundo entero, o en la mayor parte de él en cuarentena. Ahora el ser humano no tiene excusa. Tienes bastante tiempo. Hombres que me escuchan de las naciones, los hombres
Generalmente decimos, tengo que trabajar, no tengo tiempo para orar ni para leer la Biblia. Pero desde aquí, desde esta señal, te digo, ya no tienes excusa. Dios te ha dado la oportunidad para que vengas a Cristo, y hoy en día se está predicando la palabra del Señor más que en cualquier otro tiempo. Lee la Biblia, porque la gente no sabe confiar en Dios por ignorantes. Lee tu Biblia. Aprovecha el maestro que tú tienes. Busca un pastor. Dale gracias a Dios por el pastor que tú tienes, si es que lo tienes. Otra de las cosas que yo creo que a muchos le impide confiar en Dios es el pecado, hermanos. El pecado a muchos les impide confiar en Dios porque el pecado produce en nuestro corazón culpa. Y cuando tú tienes culpa, tú mismo te latigas a ti mismo. Tú mismo te apartas, tú mismo te escondes de Dios. Y si sumas a la ignorancia la culpa, entonces la suerte está echada para ti. El pecado produce miedo de Dios. La incredulidad produce pecado. Y al fin y al cabo el pecado produce libertinaje. ¿Aló? Es el pecado. El pecado impulsa el libertinaje. El pecado impulsa el egoísmo. El pecado impulsa la independencia, la lejanía de Dios. El pecado no nos deja, hermanos, depender en Dios. El pecado produce impaciencia. Nos desesperamos, estamos impacientes. El pecado produce una falencia de carácter. Ya no tienes carácter para soportar. Ya no tienes carácter para resistir la prueba. Ya no tienes carácter para soportar la tentación. No lo tienes. No tienes soporte para salir airoso de la tentación. No tienes resistencia para salir victorioso de la prueba. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te mata. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo que Dios te ofrece, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué le está impidiendo a mucha gente confiar en Dios? Número uno, la ignorancia, y número dos, el pecado. Pero la pregunta en esta tarde, antes de terminar, quiero volver a alabar a Dios con ese cántico. ¿Se puede confiar en Dios? La pregunta es, ¿podremos confiar en Dios? A pesar que esta mañana le dije al Señor, Señor, tengo miedo. Pero aquí estoy predicando la palabra del Señor. ¿Se puede confiar en Dios? Es una pregunta que cada quien debiera responder, pero en Hebreos 4:16 dice la Biblia: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro, dice. ¿Sabes qué, hermanos? La presencia de Dios está abierta para ti. Sí puedes confiar en Dios. A pesar de la condición en la que te encuentres, a pesar que tus emociones están movidas, a pesar de que tu mente algunas veces está trastabillando en un mar de dudas, a pesar de que tus emociones y sentimientos son contradictorios, tú puedes confiar en Dios. Dice la Biblia, tú puedes acercarte a Dios en la condición en la que tú te encuentres y abrirle tu corazón a Dios de todo tu corazón. Kenneth, sí podemos confiar en Dios, porque esta palabra dice que podemos encontrar en Él socorro. La Biblia dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Tú y yo podemos confiar en Dios.
Porque Dios es real. Porque Dios es real. Dios es real. No es un mito, Dios. Dios es real, hermanos. ¿Sabes por qué podemos confiar en Dios? En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8, mira lo que dice. Porque Él sabe de las cosas que tú tienes necesidad antes que tú se las pidas. Ese es Dios. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe que muchas veces tienes temor. Dios sabe que muchas veces estás luchando. Dios sabe que muchas veces estás peleando y no quieres pecar. Dios sabe que muchas veces quisieras estar en otra condición. Dios lo sabe. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe que muchas veces estamos desesperados. Él sabe que algunas veces estamos aburridos. Él sabe que algunas veces hemos caído en la rutina. Él sabe que algunas veces nuestro vaso se llena de miedo. Él lo sabe. Sí que puedes confiar en Dios, porque la Biblia dice que Él sabe de las cosas que tú tienes necesidad antes que se las pidas. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Dios está esperando que tú se los pidas. Nomás Él está esperando que tú le digas: Señor, ayúdame. Señor, quiero cambiar. Yo quiero ser el mismo. Señor, arregla mi matrimonio. Señor, mis hijos. Señor, tengo miedo. ¿Qué va a ser de mí? Sí podemos confiar en Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12. Voy a terminar hoy por lo menos con este versículo rapidito. Romanos capítulo 12. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Que es necesario que tú y que yo hagamos nuestra parte. Las autoridades del planeta están pidiendo: quédate en casa. Y la razón por la que nos están pidiendo quedarnos en casa es para que nos hagamos responsables de cuidar nuestro cuerpo. Usted puede confiar en Dios, sí, pero usted tiene que cuidar el cuerpo. Por eso dice allí: presenta tu cuerpo santo y agradable. Santo. Presenta tu cuerpo saludable a Dios. Tienes que cuidar tu cuerpo. No se trata de que no tengo mucho calor y voy a dormir, que me dé mucho aire, y al ratito nos estamos con gripa, y la gripa baja tus defensas, te convierte en una persona vulnerable. Te haces vulnerable. Porque no entendiste que tú como yo necesitamos cuidar el cuerpo. ¿Sabes qué? Sí podemos confiar en Dios, pero no creas que confiar en Dios significa que tú te puedes hacer irresponsable con tu cuerpo. Leía la vida de Samuel Morris, un africano joven. Samuel Morris, léelo más tarde, búscalo en internet. Samuel Morris, un joven africano que llegó a los Estados Unidos con una experiencia sobrenatural de Dios, y fue un hombre de bendición para toda la comunidad y para la universidad en la localidad donde llegó él. Pero un día se fue a la iglesia a 5 cuadras, 3 cuadras de donde él se encontraba, y estaba nevando. ¿Y sabe qué? Mientras se iba para la iglesia, se enfrió. Cuando salió del templo después del culto, le dio una pulmonía. A los días murió. ¿Dónde estaba Dios?
usted tiene que cuidar su cuerpo. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere proteger, pero nosotros tenemos que ser responsables con nuestro cuerpo. Dice más aquí: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabe qué? Necesitamos renovarnos en nuestra manera de pensar. Deja de pensar en el hoy. Aprende a pensar en la vida eterna. Hoy en día, tú y yo debemos prepararnos para entrar a la vida eterna con Dios. Esto no se trata, la vida cristiana, no nomás se trata de pasarla bien en este mundo. No, el Evangelio es la invitación que recibimos del cielo para heredar la vida eterna. La vida eterna. Todos queremos conquistar esta vida, este mundo, pero los planes de Dios son eternos. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Y por último, si usted quiere saber si puede confiar en Dios, compruebe la voluntad de Dios, compruébela. Dice acá: cambia tu manera de pensar para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú y yo podemos comprobar la voluntad de Dios. Habla con Dios, ten una relación con Dios, óyele a Dios, como Gedeón. Lee tu Biblia, la vida de Gedeón ahí en Jueces capítulo 6. Léelo y tú vas a darte cuenta cómo este hombre, este joven, pudo comprobar la voluntad de Dios, pudo comprobar que realmente sí se puede confiar en Dios. No hay que caminar por caminar, necesitamos caminar comprobando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios tiene pensamientos de bien, pero Dios quiere que nosotros tengamos intimidad con Él, que podamos oír la voz de Dios. Sí podemos confiar en Dios. Quiero dejarte con este pensamiento. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Este es el tiempo que necesitamos aprender a confiar en Dios. Sí se puede confiar en Dios. No es un mito. Es real, Dios. Si puedes confiar en Dios, no le entregues el gobierno de tu vida al temor. No le entregues el gobierno de tu vida a las dudas. No le entregues el gobierno de tu vida a la irresponsabilidad. Ríndele tu vida a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y termino diciendo así: inclina tu rostro. Dile: Padre, venga a mí tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Ten de mí misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.